Buenos días. Hoy tengo el agrado de presentar al doctor, profesor titular de la Universidad y de la Facultad de Medicina, José Adolfo Rodríguez Portales. Le agradecería que nos contara toda su experiencia, su vida, su peregrinación durante décadas en el camino de la escuela y de la Universidad Católica. Bueno, una breve introducción mía. Primero, Evidente. ¿Quién eres? Yo soy el mayor de 4 hermanos. Mi papá era médico, mi mamá dueña de casa. Bueno, una vez que terminé el colegio, inmediatamente postulé a medicina, idea que ya venía acariciando por unos 3 o 4 años más o menos. Y estuve muy contento de ser aceptado en ambas universidades. Las que habían aquí en Santiago eran solo 2, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Cuando yo entré a esta universidad en 1961, esta universidad, esta escuela de medicina, era más joven que la mayoría de las escuelas de medicina que hoy existen y que fueron creadas a partir del 81. De manera que era una escuela de medicina muy reciente, tenía 30 años, 31 años. Esta joven escuela de medicina tenía excelentes profesores que había juntado o entusiasmado a que participara el antiguo rector de la Universidad, don Carlos Casanueva, que los había traído en los años 30 y 40 y estaban activos todavía cuando yo entré. De manera que su mística, su dedicación a la ciencia, el tomar en serio la ciencia, era algo muy impresionante. Y estos fundadores de la Escuela de Medicina, tanto en las ciencias básicas como en la clínica, fueron mis profesores también. El doctor Juan de Dios Vial, a mi juicio, un magnífico rector que tenía esta universidad, era mi profesor en anatomía e histología en segundo año. El doctor Héctor Croxato, que me entusiasmó mucho por la fisiología. El doctor Luis Vargas Fernández, entre los más destacados para mí en ciencias básicas, además el doctor Joaquín Luco, que era un personaje muy único, especial, que hizo un gran impacto en todos sus alumnos a lo largo de las generaciones. No tuve tampoco mucha dificultad en decidir que la medicina interna era lo que más me gustaba, aunque tengo que confesar que a medida que pasaba por los internados, cada internado me gustaba y tuve alguna idea de dedicarme a cada una de esas cosas, cirugía, pediatría. Cualquiera. De hecho, el doctor Fante me pidió que fuera pediatra, pero yo no podía ver sufrir a los niños, de manera que eso me hizo descartar la pediatría. Y me quedé en medicina interna, en circunstancias que había muy pocas becas. Había solo 3 becas de medicina interna y las otorgaba la Escuela de Graduados de la Universidad de Chile. 2 becas eran financiadas por la Universidad de Chile y una por la Universidad Católica, que fue a la que postulé y obtuve, afortunadamente. Terminada entonces mi beca, yo tenía que decidir qué hacía. Y como me gustaba mucho la medicina interna, me quedé en medicina interna durante bastante tiempo, siendo jefe de sala, jefe de piso, etcétera, etcétera, recibiendo a los becados, teniendo reuniones. Es una vida... En la época del doctor Cisterna. El doctor Cisterna era el jefe del servicio de medicina. Claro. Y entonces el doctor Cisterna todos los días iba a hablar con el doctor Maturani, le decía, le convencía, hasta que al final consiguió que me pudiera quedar solo con 4 horas que fueron quitadas a otros doctores de aquí, los cuales no quedaron muy contentos. Que les disminuyeran su contrato en 2 horas a cada uno. Bueno, esas 2 horas fueron las que me permitieron quedarme aquí, obviamente no las 4 horas contratadas, sino que 8 horas, porque me quedaba todo el resto del día, no tenía consulta y me dedicaba 100% a eso. Endocrinología, que es mi especialidad actual,
llegó un poco más tarde porque no estaba muy desarrollada en esta universidad. El único endocrinólogo que había Era Pablo. era el doctor Pablo Atria, que tenía solo 2 horas de contrato. Entonces venía y tenía una oficina abajo donde veía pacientes, veía policlínicos, y yo lo acompañaba a pasar visita y responder las interconsultas de endocrinología. Y en esos tiempos, ya los años 70, hacia los fines de los años 70, la universidad estaba más tranquila, apaciguada, ya no habían tomas violentas, y por lo